El próximo panelista se trata de Guillermo Lostó. Él nos va a hablar sobre el control de la constitucionalidad. Es abogado, Argentina, licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias Jurídicas. Fue rector de la Universidad de Neuquén, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad John F. Kennedy, autor de El pensamiento político hispanoamericano, La Revolución Argentina, esto lo hizo en colaboración con otros autores, Democracia y Control de la Constitucionalidad, y de Philosophical Foundation of American Constitution. Es miembro de la Academia de La Plata, del Instituto de Cultura Hispánica y de la American Political Science Association. Es profesor de la Florida International University, donde dirigió la maestría de Ciencias Políticas en el programa Flaxo FIU. Guillermo Lostó. Muchas gracias por la invitación y permítame tomarme un minuto antes de entrar al tema para referirme a que hay un segundo foro democrático de relaciones internacionales con el mismo objetivo que tiene este, muy similar a este, que ha organizado el Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, CADAL, pero en la propia Habana. Una cantidad de instituciones han apoyado a CADAL para celebrar este foro contra la CELAC en Habana, entre las cuales incluye el Instituto Interamericano para la Democracia. En el día de ayer el gobierno cubano ha declarado que no va a permitir el foro, que le advierte a los visitantes que estaban llegando para este foro que los va a reprimir y que ha puesto a todos los participantes cubanos bajo sospecha y bajo vigilancia, entre ellas incluido Giovanni Sánchez. Yo creo que lo peor que la CELAC nos ha aportado no es tanto su importancia, que no tiene ninguna, es solamente un sello de goma, sino que ha mostrado, así como la actitud de insulsa que señaló Carlos Sánchez, la complicidad de los gobiernos democráticos de América Latina que van a rendir pleitesía a un organismo que ya no existe prácticamente para ningún efecto práctico. A pesar de haber habido constituciones previas a la Constitución americana, la de Pensilvania y la de Virginia, la creación de la Constitución americana crea el sistema constitucional. El constitucionalismo nace con la Constitución americana. Hoy se la conoce como Constitución liberal, Constitución democrática, pero en realidad la consolidación de un sistema constitucional proviene de esa primera Constitución federal en los Estados Unidos. ¿En qué consiste esta Constitución que hemos copiado los países de América Latina? Mal. La hemos adoptado mal, quizá porque no la comprendimos, quizá por razones culturales, pero en el resto de América Latina esta Constitución se ha adoptado. Y en el año 45-46 habría 6, 7 países democráticos, cuanto más, y pocos con constituciones. Pero a partir de ese momento se han desarrollado constituciones en todas partes del mundo con este concepto que se originó aquí en Filadelfia. ¿En qué consiste esto? ¿Qué consiste una constitución? Cuando un grupo trata de organizar un Estado, trata de organizar y decide formar una constitución, este grupo, que se llama Poder Constituyente, tiene claramente en mente que hay que quitarle a las mayorías algunos temas de discusión. Si la sociedad fuera a convivir solamente con decisiones mayoritarias, no habría ningún tipo de documento, no habría ningún tipo de necesidad de nada de ponerse de acuerdo, porque la mayoría siempre decidiría. Pero precisamente el concepto de constitución es quitarle a esa mayoría algunos temas básicos. El tema de las garantías, el tema de cómo reformar la propia Carta, y este Poder Constituyente, una vez que origina la Constitución, desaparece, y a partir de ese momento es la Constitución misma la que le da legitimidad al resto de los gobiernos. Así funciona esto. ¿Cuál fue el concepto de Constitución que ha sobrevivido después de esta primera Constitución importante? Primero, las Constituciones son escritas, excepto los del país del Common Law, Inglaterra, que es los únicos que tienen ya una constitución antigua sin estar redactada. Son rígidas, es decir, la reforma de la Constitución no puede ser hecha por el Congreso ordinario, sino que tiene que elaborar un sistema diferente para quitarle precisamente al Congreso que sea capaz de modificar la Constitución. Y la Constitución es suprema. Toda legislación posterior debe acomodarse a la letra de la Constitución. ¿Qué es lo que queda entonces como concepto de constitución a partir de ese momento que ha sido aceptado universalmente? Segundo, estas constituciones tienen todas un capítulo de derechos y garantías. La Constitución americana al principio no lo contempló,
porque pensaron que eran suficientemente conocidos y aceptados, y además porque temieron que enumerar las garantías, como efectivamente ocurrió después, significaría olvidarse de alguna y que tuvieran dificultades para ser reconocidas. Pero posteriormente, en la primera enmienda, precisamente incorporaron las garantías que creían que las minorías y los ciudadanos debían tener. ¿Qué es lo que contempla una Constitución o qué debe contemplar? Un sistema de elección de aquellos que van a realizar la gestión pública, a la que se refería Carlos Sánchez Berzaín, el sistema electoral, cómo se hace, cómo se produce, quiénes tienen el derecho a mandar. Pero por último, y lo más importante, sistemas de mantenimiento de la Constitución y de la supremacía de la Constitución. Sistemas que tiendan a eliminar la voluntad de las mayorías cuando estas son circunstanciales y arbitrarias. ¿Cuáles eran las circunstancias en las que constituyentes americanos tuvieron que desarrollar esto? Es una circunstancia muy especial que nunca más se ha vuelto a repetir. 13 colonias ya independizadas que se sientan a discutir cómo van a manejarse en el futuro entre ellas. Pero además de estas circunstancias, había dos ideas básicas muy importantes que fueron las que dieron el sentido de la Constitución. Y una venía de John Locke. John Locke había planteado que en realidad el Estado existe solamente para garantizar la libertad individual. Y Locke decía además que garantizaba la propiedad, pero lo importante es que la propiedad estaba garantizada precisamente como un elemento de la libertad individual. Quien no era capaz de manejar su propiedad no era posible manejar su libertad también. Y Locke estableció claramente que el Estado tenía que existir solamente para garantizar esta libertad individual y este derecho de propiedad, que fue recogida en la Constitución americana. Pero la segunda, y esta fue una experiencia práctica, ya las colonias habían advertido que las mayorías también podían ser autoritarias. Jefferson dijo que una dictadura de la mayoría era tan abominable como la de un solo hombre y que no era por eso por lo que habían luchado. Y en consecuencia la Constitución tiene clara y definitivamente un sentido contramayoritario. Se ha establecido o se ha discutido si este sentido de la Constitución es contrademocrático. Y eso depende de cómo manejemos la democracia. Si la democracia son gobierno de la mayoría limitada por las instituciones, la Constitución americana no es antidemocrática. Si la mayoría es la que gobierna, como en los países del socialismo del siglo XXI, las constituciones sí son antidemocráticas en ese sentido. Pero está claramente establecido que son contramayoritarias y que eliminan que las mayorías circunstanciales puedan tomar cualquier tipo de decisiones. ¿Cómo queda reflejado este concepto de que la Constitución debe ser respetada y debe imponerse a cualquier tipo de norma? Una de las cosas que nos faltó en América Latina para entender bien lo que pasaba con la Constitución fue que nos faltó el debate que se dio en los Estados Unidos a través de los papeles de los federalistas, el federalista y los antifederalistas. Discutieron todos los términos, discutieron qué querían decir, qué querían plantearse. Y en todos ellos estaba claro que la Constitución era suprema y que debía aplicarse y limitar a cualquier posición o decisión del Congreso, que representa a la mayoría, y que estaba limitada. Esto era esencial. Este era el sistema en que funcionaba. Pero ¿cómo plantearlo? ¿Cómo someterse? ¿O quién interpretaba la Constitución? Recién nos decía Pedro Roy, hablaba de la separación de los poderes, que era una forma de limitar al gobierno. La separación de poderes en realidad es una mala traducción al español de una fórmula que es mucho más rica en inglés, que es checks and balances. Los tres poderes no eran que fueran independientes y separados y que podían hacer lo que quisieran, se controlaban mutuamente entre sí. Ese era el sistema. Cada uno estaba peleando por sus normas y tratando de que los otros no avasallaran las propias normas. Esto había estado discutido, estaba claro. Pero en un momento determinado, en un fallo específico, que todo el mundo conoce, Marbury versus Madison, el juez Marshall tiene que tomar una decisión y establece que esta decisión del poder del Congreso no se acomoda a la Constitución y en consecuencia no puede aplicarse. Y reivindica para la Corte Suprema o para el Poder Judicial el derecho a aplicar la Constitución y declarar nulos cualquier acto del Congreso, representante de la mayoría, o del Poder Ejecutivo que no estuvieran de acuerdo con la Constitución. Lo paradójico fue que a nadie le llamó la atención, era lógica la explicación, es decir, si hay dos normas, una en la Constitución y una de una ley común, se aplica la norma de valor más importante que la Constitución y en consecuencia declarar nula
una ley del Congreso que no iba contra la Constitución, era normal. Y no pasó absolutamente nada, y durante 80 años este fallo se vino repitiendo hasta que un día se dieron cuenta de qué es lo que estábamos planteando con el tema de la Corte Suprema. Para ponerlo en términos claros, 9 personas, o 5 o 7, que no son elegidas por el pueblo, que tienen independencia absoluta, como lo explicaba recién Pedro Roy, porque tienen su estipendio garantizado, su puesto garantizado de por vida, a menos que tengan mala conducta. 9 personas que no son electas le pueden decir al Congreso, usted esto no lo puede hacer. Y este es el sistema básico en el cual la Constitución americana estableció estos límites a la mayoría. Al mismo tiempo, la Revolución Francesa, casi simultánea, también planteó algo por el estilo, pero este concepto de control de la constitucionalidad no tuvo la misma eficacia que tiene en los Estados Unidos, precisamente porque en los Estados Unidos lo que se planteaba era el control de la mayoría, cosa que la Revolución Francesa no admitía. Para la Revolución Francesa, la mayoría era la que tomaba decisiones y no tenía ningún tipo de límites. ¿Cuál es la importancia de la judicial review, como lo llaman en el idioma inglés, o el control de constitucionalidad? Es la importancia de afirmar que en última instancia, ante un conflicto, alguien al que le hemos delegado esta función es capaz de decir quién tiene razón y cómo acomodarse. Cuando uno mira la historia de la jurisprudencia de la Corte americana, se da cuenta que muchas veces, la gente no estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte. Pero sin embargo, lo importante es que saben a quién referirse cuando tienen que tomar una decisión. Y lo que la Corte dice, les guste o no les guste, es aceptado. Y no por nada, un sistema como este creado, durante el tiempo que lleva, nunca ha tenido un golpe de Estado, nunca ha tenido conflictos, cosa que en otros países sin este sistema sí están planteados. Tan importante es este concepto de la supremacía de la Constitución, del sentido contramayoritario de la Constitución y del sistema de que las mayorías no pueden hacer lo que quieren, es que ha aparecido, con motivo del socialismo del siglo XXI, una nueva escuela que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, creado por una universidad de Valencia, que fueron los que asesoraron a Chávez, los que hicieron la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia. Y esa escuela plantea en este concepto del nuevo constitucionalismo latinoamericano precisamente dos cosas, con referencia al Poder Judicial. Primero, que el poder constituyente, aquel que originó la Constitución, es permanente y está en el pueblo. Y la frase con que lo resumen es: la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular. Así que en la medida en que el pueblo quiera algo, la Constitución no existe, con lo cual desaparece el término de Constitución. Y la segunda, han apuntado al problema de que si los jueces han sido designados por un sistema distinto, no representan una figura institucional y en consecuencia lo que han propiciado es la elección popular de los jueces, cosa que ya está en Bolivia, ya lo dice la Constitución boliviana, y donde se intentó, afortunadamente fracasando, en la Argentina. El concepto de democratizar la justicia significa esto, que los jueces sean electos popularmente. Y con eso desaparecería el sistema, porque si el Poder Legislativo, el Congreso, la Corte Suprema y el Presidente son electos 3 por la mayoría, no hay ningún límite posible a las mayorías. César Vidal nos contaba el análisis que hizo George Orwell de lo que era el lenguaje referido a la política y cómo el lenguaje condiciona la política. Esto fue un elemento total y definitivo en todo el siglo XX. Wittgenstein dijo a principios del siglo XX que si nos pusiéramos de acuerdo en el uso de las palabras, quizás eliminaríamos el 90% de las discusiones. Y Gramsci también planteó una cosa muy parecida. Dijo que la batalla es una batalla cultural. Que esa es la batalla donde en el fondo va a terminar de imponerse y de ser hegemónico aquel que maneje la cultura. Yo digo, no dejemos que nos roben los conceptos. Así como Carlos Sánchez planteó claramente que hay países que no son democráticos, aunque se llamen democráticos, lo que yo digo es, no hay Constitución si no hay un poder judicial independiente que garantice el respeto a la Constitución. Gracias.